¿Qué tal a todos? Muy buen día. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Si logran escucharme, a favor de contestar por el chat, pues que puedan ser tan amables. Ya son varios. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Qué gusto. Ya tenía no sé cuánto tiempo que no me aparecía por aquí. Cuéntenme, platíquenme algo. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho estos días, semanas, meses o no sé cuánto sin que estuviéramos aquí presentes? Yo de maravillas, Zenaida. Bien y de buenas, como dices. Bien y de buenas. Y me van a mantener así, ¿verdad? Bien y de buenas, todos ustedes. Oiga, una sorpresa. Hoy arrancamos esta capacitación, pero les cuento un secreto. Me dice Elizabeth, yo lo sigo en las redes, en los viajes. Bueno, sí, cuando era joven. Bueno, sigo siendo joven. Cuando era más joven, trabajé mucho y evité viajar hasta hacer algo. Y hoy, pues que la vida ya es un poco más bondadosa, ya me gusta pasar tiempo de calidad con mis hijos, familia. Oiga, les cuento un secreto. Hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Así rápido, de manera rápida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vigilancia profunda y cómo atender una invitación del SAT. Les voy a contar un secreto. Pónganse en la agenda, pero no le digan a nadie. Pónganse en la agenda todos los martes, 10 de la mañana. Ejemplo, la próxima semana recibiste una carta de invitación por parte del SAT, ¿qué hacer? Y luego el siguiente martes, plan maestro de fiscalización. Y luego el siguiente martes, CFDI 4.0, los posibles errores que cuestan más la deducibilidad. Y así sucesivamente cada martes, nada más. No le digan a nadie. Prográmense todos los martes a las 10 de la mañana. ¿Les parece? Pónganlo en su agenda. Yo me encargo de hacerles llegar la invitación. Hola Elba, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días. De maravilla, ¿y ustedes qué tal? Yo de maravilla, de maravilla. Oye, este, en esta nueva etapa de los cursos, rápido, directo y concreto, una hora. Una hora vamos a estar aquí nada más. Rápido, directo y concreto. Así que, este, vamos arrancando. Mientras tanto, en lo que arrancamos, porque Elba nos va a apoyar, les comparto. Los que todavía no estén en este grupo de WhatsApp y sean contadores, escaneen el código QR, escaneenlo y únanse al grupo de WhatsApp. No tiene costo, es un grupo de contadores para contadores. Solamente aceptamos a contadores y preguntas de contadores. Queda totalmente fuera contribuyentes que busquen asesoría contable para su beneficio particular, ¿vale? Entonces, es un grupo exclusivamente de contadores para contadores. Más adelante, si quieren, vuelvo a poner el QR, ya lo vamos a quitar en 3, 2, 1. Bien, ok. Este, Elba, adelante, porque uno de los principales, nada más voy a dar un poco de contexto, uno de los principales temas más complejos hoy por hoy y que la autoridad, que el SAT, se está valiendo de esta herramienta, son precisamente las invitaciones a vigilancia profunda. Hay dos tipos. La vigilancia, la primera que salió era vigilancia profunda como tal, profunda, en donde revisábamos todo lo del contribuyente. Ahorita Elba les va a compartir un caso práctico y van a ver cómo lo recibimos
lo revisamos y lo atendimos. Y hay otra invitación de vigilancia profunda denominada express. Un dato en particular, de un ejercicio, de un periodo en particular, y vamos. Fines de recaudación. Y solamente me voy a anticipar a decir, ustedes pueden evitar cualquier invitación de vigilancia profunda. La pueden evitar por una sencilla razón. Cuando ustedes tengan en sus declaraciones, en sus presentaciones, la misma información que tiene el SAT, en ese momento ustedes evitan cualquier invitación por diferencias o inconsistencias. Si ustedes presentan, declaran con los mismos números a los que llegó el SAT, evitan esto. Y aquí les vamos a enseñar cómo hacerlo. Así que, Elba, contadora, por favor, ilústranos, porque rápido, directo y concreto, una hora, y nos quedan 54 minutos. Muy bien. Primero quiero compartirles esto. ¿Cuántos de ustedes en días pasados recibieron un correo de este estilo? ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hace 2 meses, creo, fue casi masivo el que muchos contribuyentes recibieran una invitación de vigilancia profunda express. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque se derivaron de correos no atendidos. Y muchas veces, como contribuyentes o como contadores, si ven que algo les llega solamente al correo y no al buzón tributario, en lugar de ver si es de una cuenta verídica, si en realidad es de una cuenta del SAT o analizar como todas las aristas, se quedan con que no me llegó en el buzón tributario, puede que no sea real y no le dan el seguimiento correcto. Entonces, la mayoría de vigilancia profunda express que llegó el mes pasado y hace 2 meses fueron derivadas de la no atención de correos. Entonces, uno, ¿qué hacer para no recibir una vigilancia profunda? Atender todo lo que llegue del SAT. Esto además de estar haciendo las confrontas necesarias para que no tengamos después diferencias. Entonces, quienes lo recibieron hace 1 o 2 meses, ¿qué tenemos que hacer? Revisar cuáles son las diferencias. Y hay dos formas. Una, solicitarle mediante correo electrónico al SAT que te dé la información de la cual se deriva esta vigilancia profunda si es que no tienes acceso a los correos que menciona, porque, por ejemplo, aquí nos dice que esta vigilancia se derivó de un correo que se recibió el 8 de marzo del 2025. Si por algo no tienes acceso a ese correo, nunca lo recibiste o a lo mejor el correo que estaba registrado ante el SAT en ese entonces no era el tuyo, entonces le puedes decir al SAT, ¿sabes qué? No tengo acceso a esta información, te pide algunos requisitos y por correo te hace llegar la información que derivó esas diferencias. O la opción 2, solicitar una cita, pero para muchos es un poco más complicado porque si te meten a un cuartito con la persona del SAT en donde te notifican las diferencias. Me mencionan que se escucha un poco de eco y que se escucha un poco mal el audio. ¿Me confirman, por Yo, yo, favor? yo, yo te escucho muy bien y se ve muy bien. Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces solo son algunos hay que revisar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si no tenemos aún respuesta del SAT o si queremos verificar que en realidad lo que el SAT nos está indicando es lo correcto? Porque aunque su margen de error es muy poco, puede ser que las diferencias que nos estén notificando en realidad debamos de aclararlas y no de pagar el impuesto, porque el tema de las vigilancias profundas es que para que el SAT ya invierta algo adicional en ti, es porque espera un tema de recaudación adicional, no solo un tema de aclárame de diferencias o demás, sino que espera un tema de recaudación. Muy bien. Ahora, este le llegó a un cliente y partamos de que hay dos tipos de vigilancias. Una vigilancia profunda express, que como su nombre lo dice, básicamente es que te revisan 1 o 2 impuestos en los que tienes diferencias, te dicen, son estos meses en particular, subsanas esas diferencias y se acabó. El problema es que si no subsanas bien una vigilancia express, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar a una vigilancia profunda en donde te revise todo tu historial.
y no solamente del último ejercicio o de los últimos dos ejercicios, sino de que tiene historial de TIELSAT, porque muchos se quedan con que, ¿sabes qué? Es que solo me va a revisar los 5 años anteriores y casi, casi quieren quemar la contabilidad y cualquier antecedente de hace 6 años. Y la realidad es que no funciona así. El SAT tiene facultades para revisarte y tiene herramientas para revisarte hasta donde él quiera. Una pregunta, a ver, para partir desde aquí. Contadores, quiero creer que la mayoría son contadores. Si en este momento le llega a tu cliente esta invitación de vigilancia profunda, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Por favor, ayúdenos a tratar de entender o de saber qué tanto saben o no ustedes. O sea, no quiero asumir que saben todo, no quiero asumir que no saben nada. Si en este momento nos llega un cliente y nos dice, oye, me llegó esta invitación por parte del SAT a una vigilancia profunda, ¿cuáles son los pasos, el procedimiento que tenemos que seguir? Mientras tanto, les doy tiempo para ponerlo en el chat. Y también se vale decir, no tengo ni idea, ¿eh? O como yo digo en ocasiones, NPI, no poseo información al respecto. Entonces, se vale, o sea, se vale, por ejemplo, como decir, no tengo idea, y desde ahí partimos, desde la base. Primero revisar contabilidad, dice María Robles, ok, varios igual que yo, NPI. Dice Zenaida, a mí no me ha llegado nada, gracias a Dios, no sé a quién le rezas, ok. Matías, no tengo idea, bien. ¿Por qué estos cursos de la operatividad contable y fiscal los imparte Elba? Por una sencilla razón, porque es la contadora y vive día a día lo que ustedes viven, ¿vale? Entonces, no solamente es una gran expositora y tiene mucho conocimiento, sino que todos los días hace lo que ustedes hacen. Entonces, así, vámonos, Elba. Muy bien. Sin afán de corregir nada de las acciones que puedan hacer después de que reciben una vigilancia profunda, el revisar la contabilidad es básicamente revisar lo mismo que suscitó el error, porque si presentaste basado en tus papeles de trabajo y en contabilidad, pues te vas a revisar contra ti mismo, que es lo que necesitas cotejar contra lo que te está revisando el SAT. Y ahorita la base del SAT es el CFDI y las compulsas que el SAT hace global. Muchas veces dicen, ay, es que el SAT y su inteligencia artificial y muchas cosas. La realidad es que ni siquiera necesita meterse tanto un tema de inteligencia artificial. Lo que sí hace es decir, esto más esto me tiene que dar esto. ¿Y qué pasa cuando tú tienes esas diferencias? Pues al SAT le están llegando estas alarmitas que son lo que provocan que te estén llegando correos con diferencias, que te estén llegando notificaciones en el buzón tributario y este tipo de cosas que sí son molestas para contadores, para contribuyentes, pero que el único propósito del SAT es que no tenga diferencias él en su base de datos y que es lo que pasa que tú se las estás provocando constantemente. Ahora, si no atiendes correctamente una vigilancia profunda express o si tu tema de incumplimiento o en cómo estás basándote en presentar tus impuestos mes con mes no ha evolucionado, lo que va a provocar es que te llegue una vigilancia profunda. Y como les comentaba, no es simplemente que llegue el SAT y te dice, este es el impuesto, este es el mes, sino que llega y se mete a tus entrañas básicamente a revisar qué has hecho bien, qué has hecho mal y sí o sí va a recuperar algo. Y la realidad es que en la misma operatividad de las empresas hay cosas que para el SAT están mal y que lo hacen como pan de cada día. Por ejemplo, una empresa moral. ¿Qué es lo que pasa cuando necesita dinero? La mayoría de las veces el socio, el dueño dice, ok, ahí van 100,000 pesos para que siga operando la empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Se le olvida el hecho del paso a paso para poder inyectar capital en una empresa. O a lo mejor el socio necesita dinero y simplemente dice, ok, hay dinero en el estado de cuenta, mándenmelo a mi cuenta, sin que tenga un proceso adecuado de un reparto de utilidades o algún tema adicional. Entonces, esto provoca inconsistencias tanto para el SAT y más ahora que acaban de firmar convenios entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad Financiera. ¿Y qué es lo que pasa con esto?
que todavía hay mayor comunicación entre bancos y SAT. Entonces, cualquier movimiento anormal entre bancos, entre CFDIs, nosotros mismos nos delatamos. Lo que no sé si ya se está viendo ahorita la presentación del programa de entrevistas de vigilancia Sí, profunda. sí, ya se ve. Perfecto, muy Y por bien. cierto, si les llega alguna invitación, no es por nada, pero si nos buscan, los ayudamos. Comercial aparte, ¿eh? Sí. Em, Esto le llegó bueno, nos llegó de uno que quiso que les apoyáramos en este tema para resolver el programa o la vigilancia que había recibido hace como un mes, creo. ¿Qué es lo que tienes que hacer en cuanto la recibes? Darle seguimiento, porque no es simplemente recibirla y decir, ay, la atiendo en un mes. De todas maneras, tengo 2 meses para darle solución. Muchas veces las vigilancias profundas es que recabes toda la información, que tengas todo el soporte y que tenga un pago. Entonces, en lo que va del paso A, B, C y todos los necesarios, se nos pueden ir los 60 días para darle una respuesta a la autoridad de cómo resultó. Y esto nos va a ayudar a evitar después una suspensión de sellos, que nos quedemos sin operar por no haber dado el seguimiento correcto a eso. Entonces, ¿qué es lo primero que viene? Los datos generales. Domicilio fiscal, cuándo inició sus operaciones, la situación fiscal del contribuyente, y esto es importante porque no, no para una vigilancia profunda, dependiendo de si dejaste de operar en cierto régimen, si cambiaste o demás. Sigues con las obligaciones, la actividad preponderante y los datos del representante legal. Mucho ojo con los datos del representante legal, sobre todo cuando hay, por ejemplo, un traspaso de empresa o demás. No basta con hacer tu constitutiva, tu asamblea, que signifique que el representante legal ya cambió. No basta con que hagas tu aviso ante el SAT, simplemente en donde notifiques los socios que se dieron de alta o que se dieron de baja. Cuando cambia el representante legal, se debe de modificar la FIEL, porque la FIEL indica la empresa que está en ese representante. Entonces, es importante que hagamos una modificación en nuestra FIEL. Y esto necesitamos ir directamente a las oficinas del SAT. Ahora, dependiendo del número de ejercicios que te estén revisando, de las facultades que tienen o del impuesto que tiene, es lo que va a venir en las observaciones que nos da la autoridad. Por ejemplo, aquí nos está notificando que hay diferencias en los ejercicios del 2016 al 2020 entre los ingresos facturados y los ingresos declarados. Y esto es lo que le importa al SAT. ¿Por qué? Porque te indica que le pagamos menos impuestos. ¿Y qué es lo que va a querer? Recuperar ese impuesto. En este caso, las diferencias son del ejercicio 2019 y 2020. Ahora, dependiendo de la diferencia que tengamos, puede decir el porcentaje que representa esto en la totalidad de nuestros ingresos y parte en dos. Una, lo que el SAT nos determina como pagar, y otra si partimos en diferencias, no solo de ingresos, sino también de deducciones, lo que va a indicar también es que se pague sobre un coeficiente mayor o que el SAT nos determine el coeficiente. Por ejemplo, aquí viene un coeficiente de cero. Sí, y este es el ejercicio 2016. Si el SAT determina que en el 2015 nosotros manipulamos las deducciones para un coeficiente inferior o un coeficiente de cero, lo que va a hacer es ellos determinarnos el coeficiente de utilidad. ¿Y cómo nos va a determinar el coeficiente de utilidad? Dependiendo de nuestra actividad. Y para el SAT, la mayoría de actividades traen un coeficiente de 0,50, de 0,5, perdón. ¿Qué quiere decir? Que básicamente vas a pagar un impuesto sobre la mitad de tus ingresos, lo cual no es la realidad de, creo que de ninguna operación actualmente, pero es como el SAT te lo determina. Entonces, si por algo hubo un error en el coeficiente de utilidad y el SAT te lo determina, el impuesto que vas a pagar
es enorme en cada uno de los periodos. Y puede ser que a lo mejor en la declaración anual ya ingreses tus deducciones reales y se vea cuál es la base de tu impuesto real, pero esto no indica que durante los pagos provisionales que vas a estar corrigiendo, vas a tener que estar realizando los pagos, así después termines con un impuesto a favor. Lo primero fue mostrarnos en global cuáles eran las diferencias, es decir, por ejercicio, pero se va a cada uno de los periodos, porque nosotros, así sean pagos provisionales, no podemos corregir nada en la declaración anual. Cualquier anomalía que haya en uno de los meses, tenemos que ir a ese mes, ingresar una declaración complementaria y realizar el pago. Entonces, si tuvimos diferencias, por ejemplo, en este ejercicio, en básicamente todos los periodos, para corregir este caso de vigilancia profunda, se tuvo que ingresar declaraciones complementarias de cada uno de estos periodos. Y pagar el ISR a cargo. Si se fijan, este ISR a cargo es determinado por la autoridad, no por nosotros. Claramente a esto podríamos disminuirle si hubiera, si nosotros hubiéramos pagado más del ingreso que viene aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ni siquiera fue que fueran ingresos reales, simplemente no aplicamos una cancelación correctamente, la nota de crédito no estaba realmente relacionada y entonces ahorita hay que poner en una balanza que nos sale mejor. Decirle a la SAT, ¿sabes qué? Era una cancelación y pagar la multa que nos van a poner por una cancelación en estas fechas o pagar el impuesto que nos generó el no haber cancelado correctamente y en tiempo. Esto lo hace con cada uno de los impuestos y con cada uno de los periodos en los que nos encontró diferencias. Ahora, ahorita regreso a esta parte de la presentación, pero quiero mostrarles mejor un poquito de la práctica. ¿Qué hacer cuando ya recibimos esta invitación? Cómo corregirla y sobre todo cómo prevenirla, porque mm, teniendo el problema encima, el tiempo encima, es mucho más complicado darle seguimiento a estar previendo mes a mes, hacer los cierres correctos, hacer la información correcta, para que a la hora que presentamos nuestra información no tengamos ninguna diferencia, que es lo que provoca después estas cartas de vigilancia profunda. Muy bien, ¿me confirman si ya cambié de pantalla, por favor? Si se ve, nada más hazme un favor, haznos un favor, hazle zoom para que se alcance a ver mejor. Denme un minutito. Todo el mundo alcanza a ver bien la pantalla. Estamos proyectando Lead Solución Fiscal, la plataforma con la cual nosotros hacemos cualquier tipo de análisis fiscal, lo que sea cada quien en mucho menos tiempo del que ustedes lo realizan o con el que otras posibles soluciones lo puedan realizar. Lead Solución Fiscal es la plataforma hecha por contadores para contadores. Y hoy particularmente, vamos a ver todo el proceso de vigilancia profunda, porque es una de las características y funcionalidades de Leads, adelantarnos un poquito a lo que nos muestra el SAP. Adelante, ya se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que recomiendo que hagan si recibieron una vigilancia express? Si ya va a derivar el hecho de que ingresen declaraciones complementarias, entonces aprovechen para revisar la totalidad de impuestos que se involucran en estos periodos. ¿Por qué? Porque la vigilancia profunda express, por ejemplo, les puede llegar por diferencias de IVA. Pero si se ponen a revisar en alguna confronta adicional o ahorita en leads, como se los voy a enseñar, a lo mejor en esos periodos también tuvieron diferencias en sus pagos provisionales para ISR o en alguna retención. Entonces, si ya van a ingresar una declaración complementaria, hay que aprovechar y declarar correctamente cada uno de los impuestos, porque después, ¿qué va a pasar? Pues les va a llegar alguna notificación por los impuestos que no se les notificó en esa fecha. Y ojo, sí está en ley que no te pueden solicitar dos veces el mismo impuesto o revisar dos veces sobre el mismo acto,
pero no habla de periodos, habla de específicamente del objeto que dio origen. Y si solo te están revisando un impuesto en ese periodo, después sí te pueden volver a solicitar otro impuesto del mismo periodo. Entonces, para evitar tener que volver a presentar alguna declaración, hay que aprovechar para revisar que no tengamos nada adicional. Ahora, ¿por qué empezar a revisar? Uno, por los CFDIs. Entonces, ¿a dónde me voy? Aquí en Lead Solución Fiscal, a CFDIs y a catálogo. Dependiendo de la operación de la empresa, a lo mejor el revisar cada CFDI, pues claramente va a ser complicado. Por ejemplo, esta empresa me dice que tiene 20.184 CFDIs emitidos en lo que va del ejercicio. Claramente no tengo el tiempo para ingresar a revisar cada uno de estos CFDIs y revisar que se emitieron correctamente, que cumplieron con la operatividad que va enfocada en cada uno de estos CFDIs o todas las particularidades. Entonces, ¿a dónde me voy? Mismo en el apartado de CFDIs, me voy al apartado de abajito que es de anomalías. ¿Qué es este apartado de anomalías? Básicamente me va a decir si alguno de los CFDIs, o sea, ahorita en este caso me va a decir si alguno de estos 20.000 CFDIs tiene algún error que yo tengo que revisar en particular. Por ejemplo, al contribuyente que les estaba enseñando ahorita, les llegaron notificaciones por diferencias entre los ingresos facturados y los ingresos declarados. Y yo les comentaba, muchas veces este tipo de diferencias pueden llegar porque no se realizó una conciliación real y porque a lo mejor ellos internamente en su sistema de facturación tienen alguna factura cancelada, no la consideraron para una base de ingresos, pero en realidad para el SAT sigue activa. Y ahí Entonces, sí, el primer apartado, ahí hago una pausa. Yo al inicio les dije, ¿cómo evitar cualquier invitación de vigilancia profunda por parte del SAT? Una sola forma. Lo que declares tiene que coincidir con lo que ellos tienen. Y aquí ya revisamos que en esta invitación, una cosa es lo que se facturó y otra cosa es lo que se declaró. O sea, una cosa es lo que tiene el SAT y otra cosa es lo que el contribuyente declaró. Entonces, en automático hay una diferencia. La verdad es de que esto no es magia, es tecnología. Cuando yo logro identificar qué es lo que tiene el SAT y me empato hacia esos números, evito. Evito cualquier tipo de invitación de este tipo. Y se los digo a manera personal. Yo no recibo invitaciones de ninguna de mis empresas para este tipo de actos. Entonces, ahí está la clave. muy bien, entonces, uno, si van a revisar, y vamos en dos partes. Uno, si van a revisar lo que les llegó en la vigilancia profunda, o dos, si van a prevenir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer un análisis de todos los FDIs cancelados y revisar que en realidad sean los que ustedes tienen considerados como cancelados internamente. Porque si se basan simplemente en que le dieron cancelar en el sistema de facturación está muy padre, pero si no dan el seguimiento correcto, a lo mejor el cliente les rechazó esa cancelación. Y como ustedes ya la tienen cancelada en su sistema de facturación, pues ya no se les fue a contabilizarlo para hacerlo en provisión de ingresos y ya no se les está acumulando. Y a lo mejor a la hora de que van a presentar su pago provisional, lo ingresan como ingresos cancelados que todavía no están cancelados para el SAT. Palabras más, palabras menos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en realidad el SAT te lo estaba considerando porque para el SAT seguía vigente, no que estaba en ese proceso y que el SAT todavía lo estaba considerando. Entonces, si vamos a presentar un pago provisional, es importante que hagamos primero una confronta entre la facturación activa efectivamente a ese periodo y lo que tenemos nosotros como considerado en nuestros papeles de trabajo o en nuestra contabilidad. Por eso les comentaba que el basarse 100% en lo que ustedes tienen registrado contablemente, ahorita ya no es un medio óptimo o 100% que nos va a evitar el hecho de estar recibiendo constantemente estas cartas de invitación, porque estamos sujetos a cómo se consideró contabilizar, el hecho de si está o no en el estado de cuenta y muchas inconsistencias. Recordemos ahorita la importancia que tienen los métodos de pago para el SAT, que es lo que básicamente indica si la factura
se pagó o no, independientemente de si tú hayas recibido efectivamente ese ingreso. Entonces, por ejemplo, si ahorita me llegó una vigilancia del ejercicio 2000, no sé, 2005, 2004, entonces me voy a la totalidad de anomalías y aquí abajito selecciono el ejercicio 2024 de enero a diciembre y le doy en actualizar. Y automáticamente me va a traer todas las anomalías del ejercicio 2024. Y entonces yo ya no tengo que revisar todos los FDIs, sino cotejar simplemente esto contra lo que tengo en contabilidad para despejar que no tenga alguna diferencia, principalmente por esto. Entonces el primer paso sería este. Y si me voy a revisar cada uno de los puntos, por ejemplo, aquí estoy en emitidos y a lo mejor en esto no me fijo tanto, pero tengo aquí un CFDI que viene sin efectos fiscales. Si fuera una deducción y yo la consideré para contabilidad porque no me di cuenta que así venía el uso de CFDI, el SAT tiene todo su facultad para quitarnos de la deducción. Y a lo mejor dices, ay, ¿cómo te va a llegar una vigilancia profunda porque te aplicaste mal una deducción? La realidad es que ahorita al SAT le cuesta básicamente nada hacernos llegar un correo con estas diferencias. Entonces, sí es posible que si no revisamos mes a mes este tipo de operaciones, estemos recibiendo después anomalías. Por ejemplo, aquí me dice CFDIs sin red. ¿Qué es lo que indica esta anomalía? Que a la fecha, ahorita, por ejemplo, estamos en 2026 y esto me dice que a la fecha tengo 58 CFDIs de 2024 que no se han pagado. No creo que alguna empresa tenga prórrogas con clientes o crédito con clientes de más de 120 días. Y esto ya se va a 2 años. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? A lo mejor que no se emitió correctamente un REP en su momento, porque en su momento no era tanto el que te los exigieran los clientes como lo es ahorita, o si no tenías un correcto manejo en tu sistema de facturación y muchas aristas. Ahora, esto a lo mejor no nos involucra tanto o no nos mm, afectaría tanto porque es de los emitidos. Entonces, básicamente serían ingresos que no se recibieron efectivamente. Al que le están afectando es a tu cliente. Pero en donde sí nos pueden llegar diferencias, igual si nos vamos a la parte de arriba y nos vamos a recibidos. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no nos percatamos de que un proveedor nos cancele un CFDI? O más bien, ¿cada cuánto están revisando que algún proveedor no les cancele un CFDI? Uy, Ah, se tiene que revisar. oye, estaba tratando de leer las preguntas, pero están muy largas. No, no es pregunta, no son preguntas. Ah, No, no son preguntas. ok. Cada cuándo se tiene que revisar. Más bien nos tenemos que dar cuenta de inmediato cuando se cancele y se actualice. Deberíamos de revisar una que no proceda alguna cancelación, que en realidad sea de una factura que a lo mejor sí pagamos. ¿Qué puede pasar? A lo mejor el proveedor tiene por ahí un desajuste entre clientes o un desorden, no sabemos la administración ni de nuestros clientes ni de nuestros proveedores, y que a lo mejor nos canceló por error una factura. Y entonces, a ver, bueno, estas facturas no tienen monto alto, pero imaginemos que es una factura de 100,000 pesos. Esa factura tú ya la consideraste para una deducción y por algo no estuviste al pendiente de tu buzón tributario, por algo no te percataste y no rechazaste esta cancelación, o por algo estaba fallando el SAT en ese momento y no pudiste entrar al buzón a rechazarla y esa cancelación procedió. Y tú dices, sí, pero es que las NIF dicen que si yo pagué la prestación de ese servicio, si yo recibí el bien y todos estos momentos en los que las normas de información financiera y que mismos apartados de las leyes de ISR o del SAT nos dice que nos podemos hacer deducible.
Ahorita el SAT dice que si no tienes una factura, esa salida de dinero no es deducible para ISR y no es acreditable para temas de IVA. Y entonces, si no te diste cuenta de estas cancelaciones, todos estos gastos automáticamente son gastos no deducibles, así los hayas pagado. Entonces hay que estar al pendiente, una, sí, de nuestro buzón tributario y dos, periódicamente estar revisando, por ejemplo, aquí, que este numerito por algo no vaya a cambiar. Y si cambia, si ya no tengo 88, si tengo 89 facturas canceladas, revisar por qué es esta factura cancelada, si en realidad procedía y si no la tengo yo ya considerada para una deducción. Y, por ejemplo, les comentaba que en ingresos, el hecho de que esté sin efectos fiscales a nosotros no nos impacta porque nosotros igual necesitamos o debemos de pagar ese ingreso. Pero para el caso de facturas recibidas, para el hecho de mis deducciones, todas las facturas tienen que tener un uso de CFDI que me permita hacer la deducción. Y esto es sin efectos fiscales, automáticamente a mí me quita la deducción de esa factura, independientemente de que la factura si esté con PUES, si esté con 03, yo si la pagué con transferencia, si es indispensable para mi operación, si esa factura dice sin efectos fiscales, yo no la puedo utilizar para deducción. Y entonces, si revisan el hecho de cómo les emiten las facturas a sus proveedores. ¿Por qué? Porque muchas veces nos basamos en que, ok, la factura si es por el monto que yo solicité y en la descripción sí viene lo que yo estoy contratando, ya ni siquiera la clave de facturación que está utilizando mi proveedor. Y, por ejemplo, esta anomalía de CFDI sin red. ¿Por qué? Porque son CFDIs que se emitieron en 2024 y que a la fecha le estamos diciendo al SAT que no se han pagado. Y si ustedes hicieron una deducción sobre estas facturas, claramente va a ser algo que después el SAT se los va a notificar. A lo mejor todavía no lo hace, pero estoy segura que lo va a hacer porque puede representar mucho para el SAT. Y no solo para un tema de ISR, que en su declaración anual los tomarán, sino para los pagos provisionales porque seguramente se acreditaron indebidamente un, un IVA. Muy bien, ahora nos vamos a los generales. Quería mostrarles primero de dónde pueden nacer estas diferencias que derivan a una vigilancia profunda. Ahora, ¿a qué partir? De cómo solventar una vigilancia profunda rápidamente. Por ejemplo, nos vamos a la parte fiscal y nos vamos a pagos provisionales. En el ejemplo que les estaba poniendo, llegó una vigilancia profunda del ejercicio 2024. Entonces, cuando entre a fiscal y pagos provisionales, aquí en ejercicio me voy al ejercicio 2024. ¿Qué es lo que me dice estos apartados? El periodo, los ingresos de CFDI y los ingresos que yo declaré. Si se fijan, básicamente viene igual que como lo estamos mostrando o como lo notifica la autoridad en la vigilancia profunda. ¿Qué es lo que yo tengo en CFDI y qué es lo que tú me declaraste? Cualquier diferencia que aparezca aquí es la que pudo haber derivado de esa vigilancia, la que nos están notificando y sobre la que tendremos que hacer un pago. Ahora me voy al ejercicio, me equivoqué, el ejercicio era el 2023. Ok, me voy al ejercicio 2023 y si se fijan, tengo muchos apartados en rojo, que quiere decir que tengo diferencias en esos periodos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Cotejarlo contra lo que está indicando la vigilancia profunda, que me dice, ok, estos son tus ingresos facturados, estos son los que me declaraste y estas son las posibles anomalías. Esto tal cual viene en leads en los mismos apartados. Ahora, ¿qué hacer con estas diferencias? Hay que rastrearlas y ver si son diferencias efectivas o son diferencias que por algo nosotros declarábamos de más. Y era lo que les comentaba de relacionarlo con la facturación cancelada, revisar que efectivamente se canceló. Mm,
que cómo cotejamos o cómo presentamos en estos periodos nuestros pagos provisionales, porque eran periodos en los que no teníamos un precargado como lo tenemos ahorita. El SAT no nos decía, estos fueron tus ingresos, sobre esto te estoy yo determinando algo. Básicamente, cómo se declaraban, por ejemplo, en los ejercicios 2022, 2020 o ejercicios anteriores, se basaban simplemente en lo que tenían en su contabilidad y es por eso que después les llegaban notificaciones. Entonces, para preparar yo cómo solventar mi vigilancia profunda, partimos en si es una vigilancia que va a derivar un pago o simplemente tenemos que ingresar alguna aclaración. En estas, varias indican un tema de pago y varias aclaración, pero esto sí o sí va a implicar una declaración complementaria. Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar los ingresos que tiene el SAT. Y estos ya no se van a modificar, son ingresos del 2023. Entonces, tengo que entrar a la página del SAT y presentar mi complementario. Posterior a esto, entonces ya simplemente bajamos este reportito en Excel, porque es lo que nos va a servir como soporte inicial que vamos a adjuntar a nuestra vigilancia profunda, porque no es simplemente arreglar las cosas. Tienes que notificarle al SAT que ya arreglaste las cosas para que después no vaya a tener un tema de alguna suspensión de sellos porque todavía estás inconcluso en la resolución. El SAT no te actualiza automáticamente. Tienes que notificarle al SAT que ya hiciste cumplimiento a lo que derivó esa vigilancia profunda. Esto también aplica cuando recibes un correo con diferencias, cuando recibes en el buzón tributario algún acto administrativo. No basta con que vayas y presentes tu declaración complementaria en donde solventes lo que pasó. No basta con que realices el pago del impuesto. Tienes que notificarle al SAT que ya realizaste las actividades que corrigieron lo que derivó, por ejemplo, esa carta de invitación, que es lo más común. Y además, recordemos, el SAT sí tiene como algo general o estos parámetros o algoritmos, no sé, que notifican a lo mejor globalmente cualquier diferencia o inconsistencia. Pero para obtener respuestas no tiene algo que le esté filtrando las respuestas que recibe de cada contribuyente o el si ya se actualizó cada contribuyente. En esto sí tiene un equipo de personas que lo realiza. Entonces, si no realizamos nuestra carta de aclaración o estos famosos escritos libres con cierta secuencia o con algo, la verdad que no es un escrito libre, simplemente se nos puede rechazar esta aclaración por no haberlo sustentado correctamente. Entonces, esto en el tema de nuestros ingresos, nuestros pagos provisionales. Pero puede ser que a lo mejor nuestras diferencias provienen de retenciones de nómina. Y entonces, mismo caso, en la parte fiscal, me voy a la parte de vigilancia de nóminas y me voy al ejercicio que me están revisando. Automáticamente siempre me va a traer el ejercicio actual. Por ejemplo, ahorita me trae el ejercicio 2026. Yo aquí tengo que cambiar el ejercicio al ejercicio que me está revisando la autoridad o a los ejercicios que me está revisando la autoridad. Si yo tuviera alguna diferencia por la cual tener algún problema con la autoridad, me aparecería en esta parte, en la diferencia, que nos va a dar lo que tenemos de diferencia entre el ISR que retuvimos efectivamente en nuestras nóminas y el ISR que le enteramos a la autoridad. Si se fijan, aquí las diferencias son de centavos, que aunque suene básico, si hay que cada que vamos a presentar nuestros pagos provisionales, es preferible regalarle el pesito a la autoridad a después tener alguna notificación, porque para la autoridad sí puede representar la cantidad o la forma en cómo estamos redondeando. Ok, ya revisé el ejercicio 2024 y vi que aquí no tengo diferencias, entonces me voy y reviso el ejercicio 2023. Y aquí sí tengo diferencias. Entonces nos vamos periodo por periodo. Entonces partimos que de enero yo tenía un ISR retenido de 40,000 y yo solo enteré 39,000. Esto me dice que tengo 950 pesos pendientes. Pero en febrero yo tenía una retención de 43,066 y se declaró un poquito de más.
En muchos de los casos, en la nómina, cuando tienen periodos distintos, o un periodo quincenal o un periodo mensual, que sabemos que siempre terminan en mes completo, pueden pasar este tipo de diferencias. Por ejemplo, en una nómina semanal, a lo mejor en enero yo no consideré el ISR de una nómina que estaba entre enero y febrero, pero a la hora que se timbró, por algo en la fecha de pago salió con una fecha de enero y el saldo está considerando en enero en lugar de febrero. Y yo lo consideré en febrero. Cuando son diferencias así, basta con una aclaración. Pero como cuando son diferencias que en realidad el pago no está ni en enero ni en febrero, entonces no es solo la complementaria, sino complementaria, pago y aclaración. Y esto es lo que les comentaba. Si ya van a revisar un impuesto que dio origen a esta vigilancia express, por ejemplo, revisen otros ingresos, porque aquí, otros impuestos, perdón, porque aquí no solo traíamos los que les comentaba hace rato de nuestros ingresos y los pagos provisionales que hicimos sobre este ingreso, sino también sobre las retenciones, en este caso de sueldos y salarios. Y ya vamos a presentar nuestra declaración, entonces esta parte también la podemos descargar en Excel y nos puede servir de base para presentar nuestra declaración complementaria y posteriormente para tenerla de soporte sobre lo que corregimos cuando vayamos a ingresar nuestra carta aclaración. Y ahora ya revisamos el tema de nuestros ingresos, nuestras retenciones de ISR. Podemos revisar también el tema de nuestras retenciones de ISR o nuestras retenciones de IVA. Mismo caso, nos vamos en la parte fiscal a la parte de retenciones y a la parte de recibidos. Esto nos va a decir todas las retenciones del ejercicio que vayamos a revisar, que se enteraron o no correctamente. ¿Y por qué muchos están teniendo diferencias sobre retenciones de servicios profesionales, de arrendamiento o demás? Em, Tenemos una contraparte y anteriormente tenían aunque era indebido. Anteriormente, si veías que no habías pagado esa factura durante el mes, pues tú no pagabas la retención durante ese mes, pero esa factura venía con 0,3, entonces el SAT le está brincando que en ese ejercicio tú no la pagaste o que en ese periodo tú no la pagaste. Así la hayas pagado en el mes siguiente, el SAT te va a notificar la diferencia negativa que tiene él por no recibir ese impuesto en ese periodo. Y más porque las retenciones tienen una contraparte. A SAT le molesta todavía más que incumplas en retenciones porque tiene una parte que ya se disminuyó el impuesto por esa retención que tú le tendrías que pagar. Entonces, alguien ya se lo retuvo y tú no se lo has enterado. Tiene como esta doble pérdida para el SAT. Mismo caso, me voy ejercicio por ejercicio de los que nos están notificando. Ahorita, por ejemplo, me voy a 2023 y mismo caso, reviso cuál es mi retención de ISR, cuál es la retención que yo declaré y con esto me va a dar cuáles retenciones tengo en contra o pendientes por pagar. Por ejemplo, aquí en enero de ISR, el SAT dice que le debe haber pagado 15 pesos y en el ISR declarado es cero. Entonces le debo 15 pesos y sí, por 15 pesos el SAT me está notificando o me puede notificar esta diferencia. Y más, hay que aprovechar si ya estamos presentando declaraciones complementarias. Esto es en particular y les estoy enseñando cómo revisar cada uno de los impuestos por los que nos puede llegar una invitación. Pero al final de la parte fiscal tenemos este apartado que se llama reporte de vigilancia profunda. ¿Qué es lo que les estoy enseñando ahorita? A revisar en periodos particulares diferencias particulares que nos llegaron en la vigilancia profunda. Pero si por algo ustedes, o lo que yo les recomiendo es que estén revisando constantemente, que no vayan a recibir una vigilancia profunda, o en su caso, si ya la recibieron, ¿a dónde les recomiendo que se vayan? A esta apartada. Nos vamos a la parte fiscal y casi hasta el final en reporte de vigilancia profunda. Este se tarda un poquito más que todas las otras vistas. Las otras vistas, la verdad es que son muy ágiles, pero este reporte se actualiza cada que entramos.
y nos trae un resumen de toda nuestra actividad. ¿Alguno ha visto cómo llega estos PDFs de vigilancia profunda? ¿Alguien ha recibido este reporte enorme de vigilancia profunda? Porque Bueno, les nada que más les para aclarar, enseñé, perdón, para aclarar, no lo recibes, no bueno, lo mandan, te lo muestran solamente. Reporte de vigilancia profunda por parte del SAT es su herramienta este, para poder generar una mayor recaudación, donde te muestra todo el expediente, todas las tripas del contribuyente, pero no lo recibes, no lo mandan, no lo puedes fotografiar, no lo puedes entregar. Y nosotros en Leads, Solución Fiscal, intentamos replicar lo que el SAT ya tiene de ti y que tú deberías de tener. La realidad es de que esta información todos los contribuyentes deberían de tenerla, pero nadie la tiene. Bueno, excepto Leads. muy bien. Em, lo que les mostraba entonces era algo particular. Ahorita les muestro en general qué pueden hacer si reciben un reporte de vigilancia profunda. Nos vamos a la parte fiscal, a la parte de vigilancia profunda y les trae este reporte que básicamente les va a dar lo que el SAT les mostraría si entran en estas cuestiones que no lo quieren recibir por parte del SAT. Viene en la misma estructura y lo pueden analizar de la misma forma, porque comienza por nuestra facturación cancelada. ¿Por qué le interesa al SAT la facturación cancelada? Para revisar que en realidad no fueran, no sean ingresos que sí procedían y que se cancelaron simplemente por disminuir la base de nuestro impuesto. Después, nuestro top de proveedores. Ojo con este top de proveedores. ¿Por qué? Porque son los principales por los que el SAT nos podría solicitar materialidad, porque son los que más representan en nuestra operación. Entonces son los que pueden ser más susceptibles a que no se tenga el correcto manejo, materialidad o el que no se estén simulando operaciones, que es lo que el SAT trata de prevenir con esto. Entonces, ojo con estos proveedores, no indica que tenga algo malo, sino tenemos que tener un mayor soporte o materialidad específica sobre las operaciones que realizamos con ellos. Esto nos lo da por ejercicio desde que tenemos leads, 5 ejercicios atrás. Por ejemplo, no nos basta con la información de los 5 ejercicios anteriores. Quien lo tiene desde el año pasado, simplemente se van sumando anteriores, no se elimina los últimos ejercicios. Entonces, no simplemente pueden revisar los ejercicios que les puede solicitar el SAT en una primera revisión, sino revisar también ejercicios anteriores o el ejercicio actual, porque aunque es raro que te llegue una vigilancia profunda sobre el ejercicio actual, sí puedes comenzar a prevenir, por ejemplo, en este top de proveedores, si es algo constante, saber en qué proveedores tienes que estar revisando. Ahora, viene en el tema también de nuestros ingresos facturados contra los declarados. Esto viene por ejercicio y viene por periodo de cualquier diferencia, se notifica igual una TDU. Entonces, las posibles diferencias que nos pueden llegar por parte del SAT. Que este era el ejemplo que les estaba mostrando del ejercicio 2023, las diferencias por periodo que se tuvieron que atender con un pago, con una declaración complementaria, pago provisional y posteriormente una aclaración con el SAT de que esto quedó solventado. Ejercicio 2024 igual, sin diferencias. Todo esto es basado específicamente en los ingresos y viene hasta el periodo actual, que ahorita me está notificando la última declaración. El tema de las retenciones, se nos aplicaba retenciones. Mm, Estos son los mismos de los ingresos, pero en otra vista, que es básicamente como lo tiene el SAT. Nos da también los parámetros de los cancelados por cada uno de los periodos y lo que llegara a representar. Por ejemplo, esta gráfica nos dice lo que representan los cancelados a comparación de nuestra facturación.
nuestras deducciones, el número de facturas de las que procedieron estas deducciones, lo que se acumuló y si hubo una variación. ¿Por qué le interesa al SAT el tema de una variación? Para ver que no estemos aumentando las deducciones en cuanto a un ejercicio anterior o que vayan enfocadas al número de nuestros ingresos. Y al final, después de, fíjense, este reporte de vigilancia profunda, yo me atrevo a decir, y así lo digo con total claridad, no hay una sola aplicación en todo México adicional a Lead Solución Fiscal que te lo dé. Bueno, la del SAT. Y así al final, lo que ustedes tienen que terminar es entregando, por ejemplo, o sea, llenando este escrito libre, una carta de aclaración al SAT, en donde ustedes ya están especificando, oye, yo recibí este oficio, ya revisé las diferencias, etcétera, etcétera, y aquí está mi aclaración. Esta carta, quien la quiera, se las puedo compartir. Es más, se las voy a compartir a través del grupo. Los que se unan al grupo, contadores, ahí les comparto un ratito más la carta, perdón, sí, el ejemplo de la carta respuesta de aclaración al SAT. Vamos a entrar en los últimos 3 minutos a una serie de preguntas y respuestas. Ya estuve atendiendo algunas que eran específicamente del tema. La verdad es de que por cuestiones de tiempo no pude atender preguntas que eran de otros temas que nos encantaría que si tienen interés y necesidad de que los podamos apoyar. Si eres contribuyente, con todo gusto te ayudamos con toda la parte contable y fiscal a tu empresa. Si eres contador, con todo gusto te ayudamos con toda la parte de asesoría y consultoría para con tus clientes. Entonces, no pude atender todas las preguntas que hicieron, pero vamos a entrar en una serie de rápidas preguntas y respuestas para que Elba nos ayude, ¿les parece? ¿Cómo entró al grupo? Era escaneando el QR que compartí. Ok, mientras comparto de nuevo el QR, a ver si me ayudas a leer y contestar algunas respuestas. Liz Velázquez, Liz contempla también las facturas pagadas en efectivo porque el SAT no las considera en el prellenado de los pagos provisionales. Correcto. Sí. Sí las consideramos como anomalías cuando superan los 2,000 pesos y Y no si las las, tienes que hacer deducibles. perfecto. Por ejemplo, en el caso del IVA, si la factura supera los 2,000 pesos, no te la considera para un IVA acreditable ni para una deducción, porque no es una factura deducible. Pero si no supera los 2,000 pesos, sí la considera, que es algo que no hace el SAT. En el grupo de list también compartimos los formatos, no, pero bueno. ¿Alguna otra? A ver, ahí está. En el A ver, caso de los están para ti. anticipos que el SAT los duplica, no entendí la pregunta, perdón. Ok. Am, Si se fijan, vamos a ser muy respetuosos de que sean 60 minutos. Sé que tienen muchas cosas que hacer, es arranque de mes. Va a haber un tema distinto cada semana, cada martes en temas contables y fiscales. Ya más o menos les dije que va a haber el próximo martes a las 10 de la mañana. Entonces vamos a ser muy respetuosos, 60 minutos para no quitarles mucho tiempo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a Te todos. hablan, te hablan, te hablan, te Me hablan, hablan, me hablan, me hablan. preguntas. Daniel Soto, ¿es errónea la información? ¿Sería 2,000 de subtotal más los impuestos que la factura conlleve? Creo que no es una duda, ¿verdad? No. ¿Qué les parece si me lo permiten? Ahorita Elba les enseñó de manera rápida y práctica cómo recibir, cómo revisar y cómo atender una carta de invitación del SAT. Lo que ella hizo es lo que se tendría que hacer, ¿eh? O sea, realmente hizo la práctica. Es lo que ella hace cuando un cliente le pide apoyo. Si me lo permiten, le voy a pedir al equipo de leads que se pongan en comunicación con ustedes por si alguien quiere dar de alta una cuenta gratuita, les vamos a dar hasta 30 días con acceso gratuito para que ustedes la puedan probar e incluso hagan una prueba con su propia información, con un reporte de vigilancia profunda, vean diferencias
etcétera, etcétera. Y después de 30 días o antes, platicamos para ver si es la plataforma que soluciona la vida de los contadores. Lo que me han dicho es que les agiliza hasta el 80% de su tiempo. ¿Vale? Entonces, si me lo permiten, le pido al equipo que se reporte con ustedes para que puedan crear una cuenta gratuita de hasta 30 días y prueben todas las funcionalidades. No tiene límite las funcionalidades, pueden probar todas las características, ¿vale? Elba, en verdad, muchísimas gracias y gracias a cerca de las 400 personas que estuvieron aquí presentes. Nos vemos el próximo martes. Muchas Adiós. gracias a todos.